El domingo son las elecciones en Argentina, y para cualquiera que no haya vivido bajo una piedra estos últimos meses, no es noticia que Milei es uno de los favoritos para ganar las elecciones. Las últimas encuestas lo sitúan en un 30,6% de la intención de voto, seguido por el oficialista Sergio Massa y Patricia Bullrich, que tienen 29,6% y 24,4% respectivamente. De todos, están lejos del 45% necesario para alcanzar la primera vuelta. Y todo indica que todo se resolverá en una segunda consulta en las urnas el próximo 19 de noviembre. Muchos opinan que la escalada en popularidad del liberal, que le valió un asiento en el Congreso, tiene que ver con sus controvertidas intervenciones. Soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida, corrió la casta sin entender. Panic Show a plena luz del día. ¿Te das cuenta que son un conjunto de delincuentes hijos de p***? ¡Son unos soritos! Y aunque esto no deja de ser cierto, solo es parte de la historia. Para este humilde servidor, el caso de Milei tiene que ver con un fenómeno que se extiende por toda América Latina. No es más que la respuesta al discurso postmoderno woke, progre o como se le llame ahora, a las modas del sistema. En su libro Resistencia y lucha contra el posmodernismo, Roberto Vaquero afirma que es indudable que el posmodernismo ideológico prepara unas condiciones materiales que favorecen una nueva implantación del fascismo, de la dominación autoritaria, como reacción de la degeneración moral y cultural del posmodernismo. A ver, Milei no es fascista. Tampoco ninguno de los gobernantes de América Latina a los que la izquierda ha puesto el tan prostituido título. Lo que sucede en América Latina es una toma del poder por parte de movimientos políticos que reaccionan a la degeneración del discurso de la mencionada izquierda y su traición y alejamiento de los trabajadores. Comenzamos con el caso de Argentina. La izquierda de este país está más interesada en qué pronombres se usan, otras estupideces, antes que en resolver las contradicciones principales. En un artículo denominado "A Milei lo inventaron los progres", publicado en el medio digital Perfil, se afirma que al liberal lo inventaron los progres cuando, con una inflación arriba del 100% y salarios por el piso, funcionarios que viven en Narnia celebraban sus DNI no binarios de vanguardia en el mundo. Valentine recibirá su DNI no binario de la mano de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta. Podrá acceder a esta opción quienes ya hayan efectuado su rectificación registral. El artículo también señala como artífice de ese fenómeno a momentos como cuando, con el 60% de los niños bajo la línea de la pobreza, el gobierno dispuso la corrección política de hablar de infancias y enfocarse en lo maravilloso de las niñeces trans. ¿Alguna vez se preguntaron dónde están las niñas travestis que no se ven por ningún lado? O, como cito textual, cuando en las escuelas a los pibes o a los chicos les quemaban las cabezas con la religión del feminismo, la entelequia del patriarcado, el aborto para todos, todas y todes, y los dogmas de género con docentes imponiendo visiones tan sesgadas como maniqueas de nuestra historia, todo expresado bajo la forma de un discurso único, incuestionable, y cancelando de manera petulante a los pocos que osaban cuestionarlo. Entonces, creo que los diputados, antes que nada, van a tener que plantearse algo que es muy central. Son, entre otros, estos discursos y prácticas los que alimentan figuras que se erigen como la reacción y la resistencia a la decadencia que están construyendo, y que encuentran respaldo en la gente común y corriente, que ya no existe en los discursos de los que siguen denominándose luchadores sociales. También hay que hacer hincapié en el daño que han hecho las fuerzas populares, el fracaso de los movimientos catalogados como socialismo del siglo XXI, lo fallido de sus políticas económicas, sumadas a pantomimas y estupideces dichas por sus representantes. Suman a la ola posmoderna de la corrección política, el todos y todas, el todes, y romanticismos hispanoamericanos como la exaltación del indígena o los próceres caducados. Hoy tenemos millones y millones de Bolívar. González López, las 35 horas del día. El lunes vamos a empezar la entrega de 35 millones de libros y libras. Otro factor que ha influido en una religión religiosa y conservadora es la lucha de estos iluminados contra la familia, la maternidad, las relaciones convencionales y la propia religión.
Un grupo de feministas llegó hacia las 8 de la noche a la Plaza de Bolívar y le prendió fuego a la entrada principal de la catedral. Las autoridades explicaron que las mujeres encapuchadas intentaban quemar la fachada de la iglesia tras una jornada de protestas que realizaron en favor del aborto. Es también otro factor que en una región tan insegura como América Latina, los gobiernos progresistas, en nombre de los derechos humanos, se niegan a aplicar políticas de seguridad que garanticen la vida de sus habitantes. No han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, viviendo en zozobra y nadie dijo nada. América Latina se ha vuelto artífice y exportadora de basura posmoderna. No sé si recordarán modas como el performance Un violador en tu camino. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. El violador eres tú. La propia huelga feminista o joyas como... No nos conocemos entre nosotras, son 10 años de generaciones. Ya baila por todas las que ya no están y por todas las que sufrieron. Baila porque ustedes no hacen nada. ¡Va! Personajes como los mencionados Bolsonaro o Milei son respuesta a estos discursos y la ejecución, sobre todo la ejecución. Recuerdan las grandes protestas en Chile, las mismas que culminaron con la victoria de Gabriel Boric en las urnas. Un gobierno que ya era revolucionario solo porque el presidente iba en bicicleta al Palacio Presidencial o porque había nombrado a muchas mujeres en su gabinete. O también por impulsar un proyecto que denominaba a las mujeres personas menstruantes. Un gobierno que instaló una asamblea constituyente donde el principal tema, más allá de abordar la miseria de los trabajadores chilenos, era convertir al país en estado que sería... Esta convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural. En el caso de América Latina se puede trasladar perfectamente a España, donde la progresía que actualmente está en el poder está más interesada en hablar de ellos, ellas y ellas, promocionar una ley trans, crear aplicaciones inútiles, importar yihadismo y pandillerismo, entre otras cosas, antes que pensar en la miseria de los trabajadores. Tenemos una deuda con ellos, con ellas, con ellas, y vamos a saldar esa deuda, aunque no sea tan pronto como a mí me gustaría. Queda ver qué pasará el domingo. Nadie lo sabe con precisión. Lo que sí es cierto es que gane quien gane, poco va a cambiar para los trabajadores argentinos.